Hay fuerzas en el mundo con las que la gente solo puede rendirse. El tiempo no va hacia atrás. La muerte es inevitable. La manzana siempre caerá al suelo. Pero incluso ahora, los físicos resultan tener bastantes formas de mantener un objeto en el aire sin apoyo mecánico. Echemos un vistazo a esto. Parece muy fácil contrarrestar la gravedad con el magnetismo, pero crear un equilibrio estable ya no es tan fácil. El teorema de Earnshaw prohíbe que los paramagnetos estáticos y los ferromagnetos generen una levitación estable sin condiciones adicionales. El giro de dos imanes permanentes, incluso con un ángulo muy pequeño, hará que giren los polos opuestos el uno hacia el otro. Afortunadamente hay varias formas de evitar esta prohibición. Una de ellas es colocar un diamante en un campo magnético. A diferencia de un paramagneto, un diamante no se magnetiza a lo largo del campo externo, sino en dirección opuesta a él, y nada impide que se mantenga estable en el aire. Y con pequeñas desviaciones de la posición de equilibrio, el campo intrínseco del diamante puede realinearse para devolverle el equilibrio. No es difícil elegir un diamagnético. Ese comportamiento es característico de muchas sustancias, incluidos los compuestos orgánicos. De ahí que, en campos suficientemente fuertes, los seres vivos también pueden levitar. Se sabe que los experimentos han hecho volar a ranas y ratones con una inducción de campo de decenas de teslas. Del mismo modo, se puede conseguir una levitación estable utilizando superconductores, materiales que pierden completamente su resistividad eléctrica cuando se enfrían fuertemente. Mientras se encuentra en estado superconductor, la muestra desplaza, o casi, el campo magnético externo que se le aplica desde su volumen. Es decir, desde la perspectiva del observador se comporta como un diamagnético ideal, que no solo se magnetiza ligeramente en sentido contrario al campo, sino como si se convirtiera en el imán opuesto de la misma intensidad. Por esto, los superconductores, en comparación con los verdaderos diamagnéticos, requieren por término medio campos menos intensos para la levitación. Sin embargo, el precio de esta comodidad es que el material tiene que ser enfriado a temperaturas cercanas al cero absoluto para llevarlo al estado superconductor. Y eso, recuerden, es menos 273.15 grados Celsius. Otra forma de crear una levitación estable es utilizar campos magnéticos no estáticos, a los que no se aplica el enunciado del teorema de Earnshaw. Por ejemplo, a continuación se muestra un invento de los años 80, una especie de yugo magnético. Un imán estacionario en forma de copa soporta con su campo un imán giratorio en forma de onda situado encima. Por fin, la levitación puede estabilizarse mediante la retroalimentación, es decir, siguiendo la pista de donde se encuentra el objeto y ajustando la magnitud del campo magnético para que éste sostenga constantemente un cuerpo que está a punto de resbalar de él. Los trenes de cojines magnéticos maglev utilizan este método. Los maglevs no tocan el riel, sino que levitan por encima de él, por lo que son la forma más rápida de transporte público. Solo se ven frenados por la resistencia del aire. En 2015, un maglev japonés se probó a una velocidad récord de más de 600 km por hora, y es probable que los maglev proyectados en túneles de vacío viajen un orden de magnitud más rápido, recorriendo hasta 6.000 km en una hora. En el verano de 2017, la empresa alemana ThyssenKrupp hizo una demostración del ascensor Multi, que funciona según el mismo principio que los maglev, es decir, levita. Un ascensor de este tipo es capaz de desplazarse no solo verticalmente, sino también horizontalmente, lo que significa que pueden diseñarse huecos no lineales en los que las cabinas se adelanten unas a otras y se desplacen entre distintas partes del edificio, aumentando la capacidad del sistema. Otra forma de organizar la levitación es utilizar la presión de la luz. En 1986, el físico estadounidense Arthur Ashkin y sus colegas demostraron el funcionamiento de las llamadas pinzas ópticas. Si se intenta trabajar con objetos del microcosmos como células, proteínas, moléculas y partículas aún más pequeñas con pinzas ordinarias, es poco probable que el experimento tenga éxito. La herramienta mecánica es demasiado tosca para esto y solo destruirá el sistema estudiado. El científico ha adivinado la sustitución de las palancas mecánicas por un intenso rayo láser que utiliza la presión de la luz para sujetar las partículas microscópicas sin afectar su estructura interna. Para que un objeto pueda levitar en dichas pinzas, el rayo láser se enfoca a través del objetivo de un microscopio. Esto hace que el haz tenga una cintura, una constricción en la que la intensidad aumenta bruscamente desde los bordes del haz hacia el centro. El desarrollo de Ashkin ha sido fundamental para el estudio de muchos procesos biológicos, en particular de las máquinas moleculares. Investigación por la cual fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2016. Mediante el uso de pinzas ópticas, los científicos han visto cómo una molécula de quinesina pisa la superficie de una muestra. Esta es la misma foto que vemos en redes sociales con el título "Así se ve la felicidad". Una molécula de proteína de miosina avanza a lo largo de un filamento de actina, arrastrando un globo de endorfina hacia la parte interna de la corteza parietal responsable de la felicidad. Pero como ya saben, esto dista mucho de ser así. No la miosina, sino la quinesina. Y no por la actina, sino por los microtúbulos de tubulina. Y no una bola de endorfina, sino una bolsa de proteínas de los ribosomas. Y no en la corteza parietal, sino dentro de la célula. Pero aquí está lo interesante.
Utilizando pinzas ópticas, incluso midieron la fuerza con la que es capaz de tirar los objetos. Para esto, los investigadores fijaron el extremo de una molécula a una esfera microscópica suspendida en una trampa óptica y midieron hasta qué punto la molécula podía apartar la esfera de su posición de equilibrio. Y un proyecto ruso ha desarrollado una máquina combinada que reúne un bisturí láser y unas pinzas. Con esta unidad, los científicos han podido cortar el caparazón del embrión en las primeras fases de la fisión y mediante unas pinzas extraer la cría polar, cuyo examen permite juzgar el estado del embrión, en particular las anomalías genéticas. Y científicos estadounidenses aprendieron a crear hologramas tridimensionales en color iluminando una pequeña partícula que se movía con pinzas ópticas a una velocidad de casi 2 metros por segundo. Gracias a la inercia de la visión humana, la estela de luz se fundió en una sola imagen coloreada. Los autores del artículo consiguieron reproducir un video tridimensional con una frecuencia de unos 13 fotogramas por segundo utilizando el montaje construido. En este caso, cada fotograma estaba formado por más de 16.000 puntos de color, y el parpadeo de la imagen era casi imperceptible a simple vista. Los científicos también obtuvieron imágenes más complejas ampliando la velocidad del obturador hasta 1 minuto. Otro tipo de levitación es la acústica. Cuando las ondas acústicas coherentes con una diferencia de fase constante en el tiempo se superponen entre sí, puede formarse una onda estacionaria, un estado de oscilación en el que las zonas de amplitud mínima y máxima no se mueven y la onda parece congelarse en el espacio. Esto crea zonas estáticas de aumento y disminución de la presión, lo que puede utilizarse para levitar colocando un objeto que no sea mayor que una longitud de onda en la zona de presión mínima. El aumento de la presión a su alrededor evitará que caiga y lo estabilizará con desplazamientos laterales relativamente pequeños. Si se modifican suavemente la fase y la amplitud de las ondas sonoras, se puede cambiar la ubicación y la profundidad de las fosas acústicas y, por tanto, hacer que los objetos no solo cuelguen en el aire, sino que se muevan en el espacio. En enero de este año, unos ingenieros japoneses mostraron un dispositivo en el que un globo guiado por ultrasonidos se convertía en una interfaz de entrada-salida. Los experimentadores siguen luchando ahora con las limitaciones técnicas de la levitación acústica. Hace un par de años, unos ingenieros británicos enseñaron a su dispositivo a doblarse alrededor de los obstáculos, colocando una placa estructurada con cavidades del orden de una longitud de onda delante de los emisores. Esto hace que cada una de las ondas cambie de fase, de modo que cuando se suman, el campo sonoro resultante envuelve la zona cercana a los radiadores. Y poco antes, otros investigadores británicos forzaron la levitación de un objeto mayor que la longitud de onda. Para esto colocaron 192 transductores ultrasónicos en la superficie de un sector esférico y con su ayuda, en lugar de la habitual onda estacionaria, crearon un conjunto de vórtices sonoros en el aire con la dirección opuesta. Esta configuración del campo sonoro fue capaz de sostener una bola de poliestireno de 1,6 centímetros de diámetro, casi el doble de la longitud de onda. Finalmente, un tercer ingeniero británico en la primavera de 2020 organizó el control de la levitación mediante los movimientos de la mano. Su posición fue leída por un sensor de infrarrojos y transmitida a conjuntos de emisores ultrasónicos. En respuesta, este regulaba las ondas emitidas y movía la bola voladora siguiendo la dirección indicada por el dedo. A modo de demostración, los investigadores presentaron un prototipo de máquina tragaperras que requería que el jugador guiara la bola a través de los anillos. No solo las vibraciones que se propagan por el aire, sino también las vibraciones de objetos bastante sólidos pueden adaptarse para levitar. Del mismo modo, se puede hacer levitar una capa de líquido viscoso sobre una capa de aire. Si el soporte sobre el que se coloca el recipiente oscila rápidamente, las fuerzas de vibración resultantes impiden que se formen gotas en la superficie inferior del líquido y este deja de fluir hacia abajo por efecto de la gravedad. En septiembre de 2020, unos físicos franceses descubrieron que no solo era posible hacer flotar un líquido en el aire de este modo, sino también utilizar su superficie inferior para que flotara del mismo modo que la superior, y enviaron pequeñas embarcaciones a navegar por el reverso del agua. La nave invertida reflejaba el comportamiento de los objetos que flotaban de forma habitual en la superficie superior de la masa de agua que levitaba. Bien, como ilustración final veamos algunas imágenes de metalurgia de levitación como esta que aparecía en uno de nuestros últimos videos. Como pueden ver, la levitación se ha convertido en algo casi cotidiano en el mundo actual. Ya se ha establecido como herramienta para el trabajo científico y técnico, como base para el transporte y como forma de entretenimiento. El vuelo del pensamiento humano es imparable y es probable que en los próximos años veamos plasmadas nuevas ideas suspendidas en el aire. O tal vez algunas ideas provengan de civilizaciones del pasado. Nos aseguraremos de contárselos todo. Configura las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en otra edición de Sedición.